sabes que en psicología, en filosofía siempre se ha dicho lo mismo, ¿no? Que eres, si vas con 5 borrachos eres el sexto, serás el sexto. Si vas con 5 drogadictos serás el sexto. De una forma u otra, si vas con 5 personas de éxito serás el sexto. Yo, por ejemplo, ahora disfruto mucho más de terapias dentro de lo que son relaciones humanas, ¿de acuerdo? Y me rodeo mucho más de gente pues, que es mucho mejor que yo en ese aspecto, que ha tenido relaciones sólidas, sostenibles, que sabe poner límites. ¿Por qué? Porque es la parte que yo estoy intentando crecer ahora y desarrollar ahora. Me han despedido. Hostia, a la cara, tengo 52, el pensamiento es 52, lo de trabajar... Todo es lo que necesitaba porque tal. Eso me lleva a una emoción de carencia, una emoción de miedo. Me acabo de decir, ya, yo no lo sé, pero esto me está sentando de maravilla. Claro. ¿Crees en Dios? Bueno, creo en una energía universal y yo día a día lo vivo, lo experimento. Bueno, para mí la sexualidad es la máxima expresión energética del individuo, tanto hombre como mujer, porque al final es donde se lleva a cabo, porque hablamos de amor, sexualidad, al final está todo unido. La energía para mí sexual es la máxima representación de amor hacia una persona. ¿Qué tal, familia? Bueno, estoy muy feliz porque hoy tenemos el primer capítulo del podcast, Prósperos Podcast, y además con un gran amigo, con Jordi Nonell. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Y qué mejor que empezar este proyecto con un gran amigo, considero también mentor, una persona de la cual he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Y hoy vamos a conocerlo un poquito más, así que vamos a empezar. Jordi, si te parece. Será un placer. ¿Quién es Jordi Nonell? Bueno, al final, Jordi Nonell, tenemos que saber si hablamos desde el ego, desde la representación social. Al final, una persona que desde muy joven tiene muchas inquietudes, tiene muchas curiosidades y quiere impregnarse, quiere vivir esta vida con muchísima intensidad. Sueña, ¿no? Y desde muy joven pues tiene pues, ilusiones pues, de visitar, conocer el mundo, conocer gente, conocer personas, impregnarse y en todo de oportunidades, ¿no? En todo. Espectacular, qué buena mentalidad, me encanta. Cuéntanos un poco tus orígenes, dónde naciste, cómo fue tu etapa escolar, la transición después a la etapa más adolescente, juvenil y tus inicios también en el tema del emprendimiento. Bueno, yo he de decir que tengo la suerte, ahora digo suerte, en su momento no lo entendí mucho, pero vengo de una familia extremadamente transgresora, padres muy modernos, pero muy contundentes, muy rígidos y flexibles a la vez. Es decir, en aquella época, yo ya tengo 52 años, en aquella época había actuaciones familiares que eran poco comunes. En mi casa había una inserción total, no existía lo que hoy conocemos como el racismo. Vivíamos episodios de integración extrema. Mi padre era muy contundente, somos catalanes y, por ejemplo, si le hablaba en catalán fuera de Cataluña no me contestaba. Es decir, había unas líneas, unas red flags muy marcadas y eso al final me permitió vivir en la tolerancia, ¿no? Pero también en la disciplina y la rectitud. Desde muy pequeño, como mostraba tantas inquietudes, me intentaron cercar un poco. ¿Vale? Me apuntaron mis padres, entre uno de los negocios que tenían, era un gimnasio. Me apuntaron a hacer artes marciales pues con la edad de 6 añitos así, para ver si allí sacaba toda esa energía. Esa inquietud, esa energía, ¿no? Y quedara un poco contenida, ¿no? Sí. Con la disciplina de las artes marciales y tal. Correcto. Y luego también muy estrictos en los estudios. Estudié en una escuela del Opus Dei. Y luego, al final, sí he de decir que intenté cumplir más los sueños familiares que los míos. Decir, oye, cuando me quité esto de encima, ellos tenían empresa y tenían la inquietud de que estudiara empresariales. Y al final vas encarrilado en la línea por decir, voy a resolver esto que es lo que desean mis progenitores. ¿Vale? Les doy el sugus ese que ellos desean y yo voy haciéndole un poquito la mía. Nada, yo empecé a trabajar muy joven porque en casa no nos ofrecían dinero. ¿Vale? Y entonces había que pedir cuando querías algo y a mí no me gustaba pedir, con lo cual desde muy jovencito pues yo hablo de GB, iba
tenemos una finca en la zona de Lérida, iba a buscar palo duro en aquella época y lo vendía en el colegio para generar recursos. Luego me iba a la recolecta de fruta en verano. Recuerdo que me pagaban 1.500 pesetas al día, con 9 años o así. Y pues tenía el verano se me pasaba volando. Y con 12 o 13 años empecé a recibir unos boletines bursátiles y empecé a hacer mis primeras inversiones en bolsa, que mis padres fueron a firmar al Banco Atlántico para que pudiera hacer las operaciones con mis recursos. Hostia, qué interesante. ¿Con qué edad? Pues con 11, 12 años. O sea, ya primeros emprendimientos a los 9, ¿no? Ya yendo a trabajar ya, que ahora es implanteable, ¿no? Ver niños con... Y por voluntad. Por voluntad propia, además, ¿no? Sí, pero al final... Porque no te gustaba pedirles... Claro, dinero. yo quería ir al cine, tenía que pedirlo. Y esto de que me molestaba que de mis padres no saliera al decirme, oye, venga mamá, que salimos a... Y no me decía si quería 100 pesetas o si quería algo, ¿sabes? Entonces eso de tener que pedir no llevaba nada bien. Tengo 3 hermanas, soy el único varón. Y cuando decía una política transgresora es porque mis padres estaban muy polarizados hacia el feminismo, hacia la tolerancia, Entonces, al final vivo una vida en la cual dicen, oye, seas el mimado, y lo vivo al revés, ¿no? Vivo unas mujeres en mi familia muy potentes, tanto abuela como madre, como extremadamente potentes, mujeres de éxito. Y bueno, muy polarizadas en que el hombre pues, sea autosuficiente, en que el hombre no colabore en casa, sino que tiene la misma obligación. No es eso de colaborar, no, yo ayudo. Sí, no era el concepto del hombre proveedor, ¿no? Que tiene que traer el dinero a casa y los recursos a casa, sino que era una familia más bien, como va un poco el mundo actual ahora, ¿no? De la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Y que cada uno sea independiente y trabaje y aporte en casa y en los dos sitios, ¿no? Sí, pero aún mucho más duro, mucho más exigente de la figura masculina. Vale. Es decir, a ti si un día no eres capaz de aportar en casa, serás juzgado por ello, no serás un hombre tal y como Dios manda. Y a tus hermanas, si en un momento dado no aportan en casa, no pasará nada. Hostia. O sea, estarás como rodeado de mujeres. Es tú. Con un punto... Bueno, al final es tú como hombre no vales nada si no eres capaz de aportar. ¿De acuerdo? Vale. Pero si fueras mujer y no aportaras, tampoco no pasaría nada. Pero tú eres hombre. Había un feminismo... Encubierto, pero con machismo. Claro, Es decir, sí, un feminismo llevado un poco al extremo, ¿no? Correcto. Lo que ha sido el machismo durante muchos años, ¿no? Del hombre hacia la mujer, pero al contrario, un poco lo viviste de esta manera. Pero lo vivo desde, me hacen tomar conciencia de que al final mi madre quiere transmitir una transgresión de un hombre que no colabora, sino que es autosuficiente en todo. Aún no sé la finalidad, si era para que fuera más fácil, más fluido convivir con mujer, con mi pareja, o para que yo no tuviera la necesidad de necesitar a nadie. Pero lo que sí es cierto es que tengo la exigencia de poder proveer y tengo la exigencia de poder sostenerme. Entonces, tengo doble exigencia. Cuando mis hermanas, ellas estudian desde la independencia, pero nunca viven con la presión de que si no son capaces de sostener o de aportar, pase algo. Yo sí que vivo con la presión de no soy hombre ni soy nada si no soy capaz de proveer. Vale. Si no soy capaz de defender. Vale. Pero tampoco soy hombre ni nada si no soy capaz de cuidar, de atender. Y de lo que para mí es la energía femenina, que es la de sostener, ¿no? Esa aportación que hace la energía masculina. Te entiendo. Entonces, viví en esa dualidad muy equilibrada entre lo que es la energía masculina y la energía femenina. Que eso te da también pues, la libertad de decir, realmente no necesito a nadie, pero puedo escoger a alguien. Escojo porque quiero, pero no necesito. Entonces, tú ya sabes que esto lo hemos hablado muchas veces, que cuando las cosas se escogen, no es lo mismo que cuando vibras en carencia y se necesitan. 100%. Entonces, esa presión que me has comentado que sentías, ¿no? De como esa obligatoriedad de traer, ¿no? Dinero, recursos, de proveer. De alguna manera, quizá en tu carrera empresarial te ha servido luego como gasolina o como... Mira, yo realmente, fíjate que esto, ahora que estaba observando tu biblioteca, he visto... Padre rico. Sí, Kiyosaki. Sí. De alguna forma, sin crearme una mentalidad que se genera, que es es una mentalidad de que el mundo está lleno de recursos,
está lleno de oportunidades. Y lo que sí es cierto es que ayudar a emprender a alguien que tiene esas inquietudes es mucho más fácil. Con lo cual, a mí me da una mentalidad desde el principio como de protección o de colaboración, ayuda a la gente de mi entorno. Y entonces mi gran éxito profesional es obsesionándome con las necesidades y deseos de la gente de mi entorno. Desde mis hermanas, a mis parejas, a mis amigos. Es decir, yo he podido detectar el deseo imperioso de un amigo mío, deportista de élite, que al final ya por edad ya no podía emprender y pues decir, ¿cómo vamos a resolver esto? Ya esta fuente de ingresos se va a menguar, ¿qué recursos tienes? ¿Cómo vamos a afrontar los próximos 30 años? Y al final, obsesionado con ese proyecto suyo y en consecuencia, cuando tú te rodeas de gente en la cual estás emprendiendo a desarrollar proyectos, tú también recibes tu parte, porque al final la grandeza existe en cuando yo aporto mis recursos, y esto también repercute en mí en los beneficios. Pedidos tangibles o intangibles, ¿eh? Yo a veces he hecho cosas de forma altruista y luego he tenido la necesidad 10 años más tarde, ¿no? Un poquito lo que estoy compartiendo contigo es que aquí 10 años hay que empujar la silla, tendrás que empujar todo, lo sepas. Encantado de hacerlo, encantado de hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces, siempre muy enfocado en entregar valor, ¿no? Que al final también el secreto del éxito, ¿no? Muchas veces se entrega un producto o un servicio que solucione problemas a los demás, ¿no? Sí, y ayudar a cumplir sueños. Y ayudar a cumplir sueños que, bueno, para el que no lo sepa, Jordi, bueno, ha sido coach mío, es parte principal de que yo haya dado un cambio en los últimos años muy, muy importante, sabes que lo valoro mucho. Entonces nos hemos quedado en el tema de proveer, bueno, adolescencia, ¿no? Y de allí... que me contabas esto de los 12 años, las primeras inversiones de bolsa, que a los 12 años, hostia. Sí. Y de allí, ¿en qué momento empiezas a volar solo? Pues tema juventud. Sí, yo desde que realmente, desde edad muy temprana, pues cada vez voy viendo oportunidades. Sí. Y entonces empecé a introducirme en el mundo de la venta, que al final yo no tenía ni barba, y hacía venta domiciliaria. Puerta fría. Puerta fría. Puerta fría. Sí. Y había... ¿Me la puerta y qué vendías? En aquella época había ¿Cómo empezaste con el arte de la venta? Bueno, empecé porque realmente mis padres tenían una empresa de importación de productos de hogar y al final tenían una red de ventas con distintas ramas. Una, pues trabajaban a través de televisión, pues la tienda en casa y este perfil de cosas. Otro lo hacían venta domiciliaria para personas que al final pues tenían dificultades a través de contratos mercantiles y tenían la posibilidad pues de vender desde una batería de cocina hasta las famosas máquinas de vapor, las Lady Vap. Wow. Sí. Entonces, al final, yo en aquella época recuerdo que tenía una novia y quería juntar las familias. Yo no tenía ni coche, tenía 16 o 17 años. Y quería juntar las familias para Navidad. Y montaron en la empresa de mis padres, una de las ramas, montaron que regalaban una panera y que llegaba a no sé cuántas ventas. Fíjate tú, yo en lugar de pensar lo que ganaría con tantas ventas, pensé... En la panera, en unir jamón y... En unir... Bueno, y sí. En unir a las dos familias. Sí. Fíjate tú, al final, para que entiendas lo que es la prosperidad. Sí. Después de pensar si hago 30 ventas de estos artículos a una media de un 20% de me llevaré tanto, era, hostia, una panera. En lugar de pensar, con la mitad de ventas puedo comprar la panera, no, es una panera aquí junto a las dos familias, así presenta a mi novia. Y entonces fue la primera vez que fui a ver a uno de los directivos de mis padres, no le diga nada a mis padres porque tenía miedo al fracaso, por si no me iba bien. Entonces me presentó varios artículos, era una demostración muy bien confeccionada y me lancé mientras estudiaba, con esos 16 años a puerta fría a vender productos. Y yo recuerdo en la primera etapa que me dije a mí mismo, sé que no sirvo para esto, sé que soy incapaz, me dije a mí mismo, pero claro, no voy a permitir, pues seguro que han llegado mis padres y claro, no voy a fracasar. Hostia, qué historia, ¿no? En la cabeza de ¿no? la aceptación, que ya me habías comentado antes, siempre, ¿no? De en casa, que estén contentos con tu carrera profesional, con tus estudios y tal. Te metieron eso muy... No decepcionar. De no decepcionar a la familia. Sí. Entonces yo cojo y digo, sé que esto no es para mí, sé que no me siento capacitado, pero voy a dejarlo cuando haya demostrado que por lo menos algo sirvo.
Vale, hostia. Qué interesante el tema de la venta, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que muchas veces la venta suena como algo malo, ¿no? Cuando en realidad la venta hay que enfocarla en estoy entregando valor a la otra persona de forma genuina, ¿no? Pero existe un bloqueo, en el individuo que al final es, como no están educados en las finanzas y al final la gente es, hostia, malgasto. Al final es que me convencen de todo, es que me dejo llevar. Sí. Al final no permitimos ni escuchar sin pensar si nos dan valor. Claro. Al final, imagínate que mañana planteas un proyecto que realmente, por escucharlo, te supone un 30% de ahorro en tu factura energética o te supone... Sí. Pues, claro. Que ponemos una barrera enseguida cuando nos ven a vender algo, ¿no? Ya enseguida lo primero es no. Sí, y nos movemos al final como masa, nos movemos al final como ganado. Es decir, uno pone unas placas solares porque han oído que esto es bueno, y entonces el vecino las tiene, yo las tengo. Realmente nadie recibe un discurso claro y ni nadie sabe realmente lo que se ahorra. Solo han oído que al final para la sostenibilidad del planeta nadie se ha preocupado de si esas placas solares realmente para fabricarlas contaminan mucho más que a lo mejor el tendido eléctrico. Entonces, nadie sabe nada, pero como hay una moda, una tendencia. Como la tendencia de copiar a los demás. Y todo el rebaño, pues esto sucede un poquito igual. Me viene a llamar como cuando vendían enciclopedias o lo que fuera. Es decir, antes te causa como un rechazo que te vengan a vender algo, sobre todo si tú no vas a buscarlo. Aunque la puerta fría tiene mucho esto, que es me están invadiendo mi casa, ¿no? Para tratar de sacarme dinero cuando en realidad a lo mejor te están, lo que tú dices, si haces el ejercicio de la toma de conciencia de que igual te están aportando un valor muy válido para tu vida, ¿no? Total. Por ejemplo, yo no recuerdo, pero hay una máquina que se vende mucho en las cocinas, que la gente la ha comprado, que era ¿La Air Fryer o...? Una de estas que cocinan sola, un robot de cocina. Sí, que casi todo el mundo, no sé ni cómo se llama, pero casi todo el mundo lo quiere y lo tiene. Y que igual te viene a picar ahora y te mete la mierda, y en realidad igual lo tendrías luego y tu mujer estaría encantada. Bueno, ha sido una locura y al final en casi todas las casas lo hay. Sí. Además no recordar el nombre, pero al final es... Oye, pues al final es una gran aportación, porque tú ahí pones los minutos, pones el pescado tal, te vas, haces tu trabajo de saber. Fritos y tal, y bueno, sí, conozco. Y tomar conciencia de que al final cuánto vale nuestro tiempo, ¿no? Porque al final la gente a veces nos equivocamos, cambiamos nuestro tiempo por dinero y lo que más vale, lo único que no podemos comprar es el tiempo. Entonces, a ver qué uso hacemos de él. 100%. Entonces, bueno, aprendes desde muy joven a vender, ¿no? Eso está espectacular, que es algo que yo creo que te ha servido muchísimo. Total. Y luego, ¿cuál es tu primer emprendimiento ya como persona adulta o tus...? Mira, mi primer emprendimiento al final es algo muy curioso, porque cuando yo estoy estudiando, en mi familia existe el debate de decir, este chico, o sea, resulta que en aquella época estudiaba y cuando ya consigo demostrarme que puedo hacerlo y debo de dejarlo. Tú te sacaste la carrera de empresariales, empiezas a vender estos productos. Pero estos productos, tengo 16 eran de la empresa familiar. Tengo 16 años. Sí, claro, no. Aún no hemos llegado. Claro. Sí, aún no hemos llegado a esa parte. Pero bueno, por ir así un poquito más rápido, al final lo que sucede es que cuando me digo que voy a demostrarlo y lo demuestro, al final luego resulta dinero fácil. Porque tengo la capacidad de aprender a convencer. Qué maravilla, ¿eh? Y entonces trabajamos una operatoria que es el 5-5, que es tú me recomiendas a 5 personas que quieras beneficiar de esto que te he planteado a ti. Entonces ya no llegas a puerta fría. Ya vengo a ver a Joan y me envía a su amigo Álvaro o me lleva. Entonces ya, oye, mira, que vengo de parte de Joan, ¿qué tal? Que me ha parecido que esto puede ser interesante para ti. Entonces ahí se genera una ramificación y entonces ya empiezo a poner empleados, no con el concepto que entendemos de nómina y tal, sino contratos mercantiles de personas que quieren hacer lo mismo. Comerciales, ¿de acuerdo? En lo cual, por educarlos y formarlos para la venta y acompañarlos, al final yo recibo un pequeño porcentaje. Ellos se llevan la formación por tu parte de cómo aprender a vender. El acompañamiento. Ellos perciben un 20% de las ventas que realizan. De la venta final del producto. Eso es. Y un 5% es para el manager o la persona que los está educando. Entonces, al final llega un punto que yo educando a personas y haciendo mis ventas personales, tengo un 20 de lo mío, pero también tengo un 5 de lo mío. ¿Por qué? 5 de cada uno. De mi venta propia, como ya soy un manager y tengo otros empleados, al final de las ventas, pues puedo percibir un 20 más el 5.
Entonces, de golpe ya tengo un 25% del volumen y tengo 2 personas que están en un momento de dificultad. 2 personas, una de ellas bueno, pues que están pasando apuros, tiene 2 hijos. Yo al final soy su jefe y tengo 17 años. Y ya estás salvándole el culo a una familia. A una familia. Y aparte, teniendo más capacidad de impacto de entregar valor en forma de productos a más personas. Correcto. Joder. Y allí es donde empiezo y tengo mi grupito de 3 personas, las 3 personas desvalidas en ese momento, una situación económica complicada y se les ayuda a salir, con lo cual allí, pues tu ego, tu ser, tu tal, sale muy fortalecido. Doble beneficio, ¿no? Yo te ayudo a ti y encima, mientras yo estoy estudiando y estoy en mi colegio, las personas están en la calle y estoy percibiendo un 5% de lo que están vendiendo. Y como las tengo a tope, motivadas y educadas, pues al final... Pues, y agradecidas. Primero cuando empiezo, pierdo un poquito de facturación. ¿Por qué? Porque estoy sacrificando mi mente por educarte, pero luego mientras estoy en casa o estoy estudiando, tú estás generando y tengo 5% de vitalicio de todo lo que están generando esas personas. Con lo cual es una etapa maravillosa. El apalancamiento, ¿no? Famoso apalancamiento, en este caso, pues en a través otras personas, de, eso ¿no? es, a través de educar y otras personas. De allí es donde realmente empieza a moverse el conflicto. En aquella época ya estoy en un importe de 300.000 pesetas, que equivaldría ahora a 1.800 euros, pero en aquella época 300.000 pesetas pues era mucho dinero. La gente ganaba 100.000 pesetas. ¿Vale? O sea que al final era multiplicado por 3 dedicando unas horas. Entonces empieza el debate familiar. Mi madre y mi padre entran en conflicto de que el niño, o sea, se ríe de la vida, que la vida no es esto y que hay que dar una lección y que hay que despedirlo, hay que evitarle que... Se lo crea tanto, ¿no? Sí. Estabas con los como, ¿no? Bueno, tú, Empoderado. empoderado, las cosas te salían, empezaste a ganar pasta. Eso es. Y a ver quién me dice a mí que no, Estoy estudiando, a lo mejor incluso generoso. Mi padre en aquella época, si quería un equipo de música adecuado, porque yo no tenía coche, aún no tenía la edad. Claro. Pues le compro a mi padre un Alpine para el coche con todos los tal cual, que era para mí, para yo cuando fuera, o sea, cuando mi padre me llevara a los sitios, pudiera escuchar buena música, pudiera, ¿sabes? Entonces es como este tío siempre recordando que en aquella época el 80% de lo que yo ganaba, lo guardaba. Yo lo disfrutaba del 20%. El resto lo guardaba. Y seguía invirtiendo, ya tenía mi saldo en bolsa y seguía moviendo esos recursos. Y a partir de aquí es donde entra el conflicto. Ahí ya me sacó el carnet de coche. Mis padres me regalaron un coche, un Nissan Patrol, 6 cilindros. O sea, un 4x4, ¿no? Sí, me regalaron un 4x4 porque mi madre considera que estoy un poquito zumbado y que me haré daño con otro vehículo. Entonces vamos a preguntar por la seguridad. Que suba montañas, que no corra. Que no corra. Sí. Y entonces, pues nada, compré el coche, entró en la universidad y en esa época fue una época maravillosa. Sigo, pero ahí ya empieza un poquito la tensión de que el niño, o sea, se piensa que está Dios y luego él, ¿sabes? Con esta edad. Sí, y de esta forma. dinero, Eso mujeres, guapo, tal, bueno. Bueno, en ese aspecto, como estoy muy vinculado al deporte y estoy, al final... ¿Sigues con las artes marciales? Sigo con las artes marciales, estoy federado, se me ha educado de forma tan estricta que soy, al final, monógamo, es decir, tengo mi novieta maravillosa, fantástica, donde se trabaja evolutiva, donde ya ejerzo mi proyecto de protección, pero con saber todo lo que podía hacer ya me valía. Solo sabía que... Sí. Y la verdad es que vivo una etapa muy guay hasta que se genera esta tensión y al final, cuando veo ese conflicto interno, cojo y me voy yo. Vale. Me voy yo. Hay 3 anuncios en el diario de Sabadell, La Vanguardia o algo así. Me presento a 3 entrevistas y me cogen en los 3 sitios y luego selecciono uno de ellos. ¿En un trabajo? El que más me motivó era un proyecto de una franquicia de fotografía, se llama Fotopunto, que era de la mano de un abogado de Barcelona que se llamaba don Ángel Valdivieso. Y entonces el proyecto era montar franquicias de fotografía. ¿De tiendas? De tiendas donde se hacían grabaciones, se hacían books de moda, donde se hacía el revelado en aquella época, bodas. Se vendía en aquella época, en todas estas tiendas se vendía que si la Pentax, que si la Polaroid, que se vendían todo. Había un margen comercial. Entonces hice allí, que casaba mucho con el proyecto empresarial, hice allí una cuenta de explotación
mostrando lo que podíamos ganar de revelado, lo que podíamos ganar de la venta de herramientas o de eso es, de lo que podíamos hacer de estudios, fotografías de estudio, lo que podíamos hacer en bodas, comuniones y banquetes, etcétera, etcétera. O sea, ya con una visión empresarial súper amplia, ¿no? Supongo de haber visto la empresa de tus padres, también de esos pequeños emprendimientos de niño ya, ¿no? Correcto. Entonces había un proyecto y había un sitio donde se estudiaba artes audiovisuales, se llamaba Centro de la Imagen, ¿vale? De Barcelona, CEIP, creo que se llamaba, Centro CEIP, que era el Centro de la Imagen, y entonces era gente que había pagado para formarse en esto. Y entonces me acerqué a esa parte estudiantil, que había gente joven, había gente mayor, y empecé a convencer a esta gente de que emprendieran y montaran sus propias tiendas. Hostia. Sus propias tiendas para ya tener su negocio. Entonces les encantaba ese mundo. Muy claro. Y yo tenía, pues, concepto franquicia estructurado. La estructura. Que Te lo pongo para que tú mismo ya empieces a hacer rodar el negocio, ¿no? Correcto. Con un paso a paso, ¿no? Correcto. Muy bien, Jordi. Vamos a seguir avanzando. Me gustaría saber, porque se te ve que eres un tío exitoso, por lo que me has estado contando, por lo que te conozco además, pero bueno, el concepto de éxito, ¿no? Es muy relativo, ¿no? Y engloba muchas cosas, ¿no? Sí. Me gustaría saber, para ti, ¿cuál es la definición de éxito? Bueno, para mí la definición de éxito, fíjate, es cuando una persona es capaz de mirar dentro de sí y dice, joder, me siento orgulloso. Mirarse a sí mismo en un espejo o mirarse dentro y decir, qué bien estás haciendo las cosas con tus fallos, que los cometemos todos, pero esa capacidad de transformar, para mí, cada vez que hay una traba, un tropiezo, esa capacidad de transformar, levantarte, sacudirte, mirar y decir, joder, me doy otra casa, me he pegado. No hay puntos. Pues continuar, para mí el éxito es cuando uno es capaz de mirarse y decir, estoy justo donde quería, deseaba o soñaba estar. Me encanta esa definición, ¿no? Estoy orgulloso de ser quien soy y de lo que hago. Y De ser buena persona, ¿no? Y de ir a muerte con mis principios, mis valores, ¿no? Y como yo veo la vida. Correcto. Habiendo hecho, supongo, ese trabajo más de introspección, más de espíritu, de niño interior, ¿no? De escuchar esa voz más emocional, más de alma, que de ego, ¿no? Supongo, Mira, validándote con el... Hay una parte que es muy difícil de entender, pero la gente parte del tener para ser. La gente es, si tengo, Ya. soy. Tengo un Hammer, tengo Maserati, tengo no sé cuántos pisos, tengo no sé cuántas casas, tengo tal. Me valido con el tener. Fíjate qué físico tengo, fíjate qué cuerpo tengo. O sea, desde el tengo... Yo en un momento de mi vida estuve ahí, ahora estoy en otro, ya lo trascendí y entendí. Creo que lo que me vienes a decir ahora es otro orden, ¿no? Sí, es un concepto muy difícil de entender porque al final la gente es ¿quién eres si no tienes nada? Sí. Eres tú. Eres tú. Cuando eres, al final acabas teniendo de forma natural. Porque eres. Sí. Y la otra forma es perseguir el tener para ser. Ya. Cuando tú persigues el tener para ser, estás sujeto a la valoración y al juicio externo de los demás. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, el entorno dice, oh, qué cabrón, mira, no sé qué. ¿Sabes? Yo recuerdo a veces que hacía broma a mi padre. Y me decía, tú, de mayor, ¿qué quieres ser? Y yo le decía, yo cabrón. Y mi padre ¿cómo cabrón? Digo, sí. Digo, mira qué cabrón, qué coche tiene. Mira el cabrón qué mujer tiene. Mira, pues yo cabrón. Y mi padre se reía. Y la anécdota, ¿no? Cuando entiendes que lo primero es el ser, al final se te acaban la mayoría de los problemas. ¿Por qué? Porque te miras y sabes quién eres. Sabes qué puedes construir. Que el de al lado diga, tiene este coche de 20 años, tiene tal, pero igual tengo lo que quiero tener y estoy donde quiero estar. Cuando tú estás en el otro lado, que es el ser, desde el tener, siempre hay gente que tiene más que tú. Sí. Te estás comparando no con tu versión anterior, sino con el vecino, ¿no? Y nunca es suficiente. Y además buscando validación externa cuando lo que te tienes que validar es con tu ser, precisamente. Correcto. Con tus valores, con tu forma de ser, de ayudar, ¿no? Y es muy duro cuando tú realmente te encuentras a ti mismo y tienes mucho y dices, ¿qué me pasa? Que estoy vacío. Que es ahí es donde vienen las adicciones, las evasiones, esa gestión de la emoción, decir, ¿cómo yo ahora voy a lidiar con esto cuando realmente lo tengo todo? Entonces, si lo tengo todo, ¿por qué me siento así de vacío?
porque me siento así. Entonces lo que necesito es anestesiar, estaré mal, y si estás mal, claro que estás mal. ¿Por qué? Porque al final estás buscando en el exterior lo que no eres capaz de encontrar en el interior. Estás buscando fuera algo que nunca vas a encontrar fuera y que tienes que buscar dentro. No, incluso encontrándolo fuera, imagínate que yo salgo y tengo los aplausos, el reconocimiento de todo el mundo, queremos un hijo tuyo. Vale. Yo cuando miro dentro, digo, si a mí esto me da igual, si esta loca que quiere entrar al camerino, si esto es normal, si esto a mí eso no me motiva. Otro tío de a pie que no tiene eso le encantaría que le reventara la puerta del camerino. Yo no quiero eso ya, porque estoy harto, no tengo vida, me quejo de todo. Sí. Pero el problema, ¿dónde está? Está dentro. De que aunque tengas el reconocimiento de todo lo exterior, si tú no te reconoces... Por eso que haya el error es construir una vida por el aparentar y por el qué dirán y no por el haberte escuchado a ti mismo, que es lo que te hace feliz. Correcto. ¿No? Normalmente la gente en el inicio, cuando tienes estado de conciencia, lo que piensa es, ¿a mí qué me hace feliz? A mí me encantaría ser famoso, me encantaría que me conociera, me encantaría no sé qué. Entonces ya empieza a trabajar, que eso es el ego. Empieza a trabajar desde el ego, es que es el conquistar. ¿De acuerdo? Y el ser humano siempre ha querido conquistar, desde la represión, desde una Primera o Segunda Guerra Mundial. Al final los japoneses se enfrentan a los americanos porque los americanos no tienen disciplina. Los americanos nosotros somos rectos, tenemos valores disciplinados, nos vamos a fundir. Y si no hay la aparición de la ciencia de Hiroshima y Nagasaki, de la bomba nuclear, al final no. Al final es el poder de la disciplina bajo al libre albedrío. Uh-huh. Entonces, pero todo es desde el ego. Desde, al final, lo que vean los demás. Pero si no eres capaz de tú mirarte y decir, a veces somos muy críticos con nosotros, a veces no queremos mirar dentro, porque a veces incluso pensamos que hay cosas que nos vienen por suerte. Pero también es bueno tener suerte. Sí, por supuesto. Entonces, es dentro de, hostia, tú, y a mí se me ha acercado esta chica o he tenido esta operación de business, pero realmente no he hecho nada, ¿sabes? Entonces, entran las dudas. De ti y en de ti. si soy merecedor, de si... Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Bueno, mi mayor fracaso siempre ha sido en el ámbito sentimental. ¿Vale? Sí. Ha sido en el ámbito sentimental, ahora ya con los años que tengo ya voy aprendiendo un poquito, pero a veces el ser humano cuando te enfocas en una serie de áreas, a veces dispersar y ver todas las áreas correctas y desarrollar una línea de evolución en todas las áreas es difícil. Es decir, si estás muy vinculado en el deporte, y te quita tiempo y energía. Te quita de ocio, de vida social. El otro día escuchaba una frase, ¿no? de una misma luz, ¿no? Cuando está dispersa, tiene un alcance muy inferior a que si esa misma luz está puesta en rayo láser, totalmente, tendría mucho más alcance, ¿no? Y claro, a veces llegar a todo cuando eres un hombre de negocios, ¿no? Y quieres construir una estructura familiar, pues puede ser complejo, ¿no? Sobre todo creces en unas áreas. Sí. Si tú estás muy vinculado al tema del business, sí, creces en esas áreas. Sí. Porque al final allí evolucionas, allí eres muy hábil, allí tienes mucho temple, allí tienes la cabeza caliente y los pies fríos, tomas decisiones cada vez mejores, eres habilidoso y eso también te atrapa, porque se te da bien. Pero en cambio cuando llegas a casa y a lo mejor pues viene tu mujer y te cuenta y dice, que no sabes lo que me ha pasado, cariño. Pues oye, que se me ha roto una uña. Y digo, oh, Dios mío, se te ha roto una uña, ¿no? Hay un podcast ahora que hace mucha gracia en Insta que habla de esto, ¿no? Y yo, claro, estoy pensando en si compro esta empresa o no la compro, o sea, eso, y viene ella que se la roto y me dice, cariño, es que no me escucha. Y a veces me pasa. Claro, es que no me escucha. Digo, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo no? Espérate. 4 kilos ayer en el ordenador. Sí, estaba allí. No me haces caso. Y no me haces caso. Ah, vamos a parar. Y tú pensando en cerrar el trato para llevarla de vacaciones. Claro. Al viaje de su vida. A Bali y ella se le ha roto la uña. Es que no me haces caso. Es que no me haces caso. Entonces, claro, llega un punto que tienes que hacer un trabajo de empatía, sí, de que al final, por mucho que puedas llenar de tema de proveer, también hay que intentar ayudar a esa persona a que evolucione. De emocional, ¿no? De vínculo emocional, de sostener a esa persona, de prestarle atención, ¿no? Si somos justos, es porque soy capaz de coger un externo, preocuparme por cuáles son sus inquietudes y volarlo, y ayudarlo y empujarlo para que consiga sus sueños, y no me siento con mi pareja para saber cuáles son sus sueños, sus inquietudes, porque pienso que ya lo tiene todo. Y lo doy como por hecho, porque yo le voy a proveer de todo, esta la voy a llevar así. Ya está. Y escúchame, y si quiere algo, que lo pida. A mí, cuando emprendo un proyecto empresarial,
no me rijo solo en lo que me piden y me preocupo de conocer las inquietudes de cada uno. ¿Por qué no me preocupo de conocer las inquietudes de la persona que es mi compañero? Sí. Porque pienso que ofreciéndole todo, ya está. Entonces, en su momento, yo creo que mi gran déficit estaba en las relaciones sentimentales. Muy bien. ¿Hay algo que si dijera, hostia, ahora arrancas de cero? ¿Hay algo que harías distinto en general en tu vida? ¿Hay algo que haría? Sí, bueno, si partiera de cero... Eso es un poco también para, si puede Sí. servir de inspiración a alguien, ¿no? Mira, la teoría la podríamos sostener, pero para mí no es sostenible. Es decir, donde pones el foco es lo que crece. Entonces yo pienso que cuando una persona es joven, tiene que poner el foco en el construir, tiene que poner el foco en tener. Yo no podría vivir como vivo ahora si en su momento no hubiera puesto el foco en eso. Porque al final mañana hubiera podido poner el foco y tener relaciones muy sanas, ¿de acuerdo? Pero al final mi mujer a lo mejor me miraría y me diría, mira fulanito cómo ha prosperado, mira menganito cómo, mira qué casa tiene, mira que no sé qué, ¿de acuerdo? Al final también vives en un entorno social. Con lo cual la primera etapa, que es donde está la energía, la fuerza, la habilidad, la garra, el empuje, la impulsividad, donde puedes permitir equivocarte, levantarte. Entonces es la época de construir y de buscar un sitio en el cual a ti te permita estar cómodo y de forma sostenible. Y a partir de aquí, ya quizás lo que no había hecho es, pues, cuando llegué a los 28 años, estaba de directivo de una multinacional, ya tenía muchos recursos. Tenía locales, ya tenía piso, entonces quizás ahí me podía haber calmado y poner un poco más de foco en la evolución más emocio-sentimental de pareja o familia. Y no ser padre a los 44 años, es decir, ¿sabes? Sí. Podría haber Bueno, sido haber hecho 30, eso, claro. a los 34. Es lo único que en un momento dado podría llegar a decir, a modificar. Pero como estás tan concentrado Metido en el proceso, la bola de nieve, que es grande, y va saliendo, pues tiro de aquí. Pero luego sí que hiciste un trabajo porque yo al conocerte, bueno, enseguida me dijiste, hostia, soy coach, sí, ¿no? Y quiero que me cuentes también esa vertiente tú como coach, que eres un tío que te gusta ayudar, conmigo lo has hecho y me has ayudado un montón de forma totalmente altruista. Sé que lo haces con distintas personas, sabes que me encanta también el tema del desarrollo personal. ¿Cómo empezaste tú en el campo del desarrollo personal a formarte como coach? ¿Qué tipo de coaching es el que haces? Inicialmente me dedicaba al mentoring, porque al final la forma de crecer en empresas es, desde mi experiencia, yo te voy a orientar y te voy a decir, si vas en este camino vas a tener éxito y si no vas en este, es decir, no dejaba de ser. Como mentores. Pues Copia lo que yo digo, porque como yo tengo Eso éxito, replícame. No, además yo te voy a acompañar en el proceso. Si pierdes dinero, yo te lo voy a poner. Y si ganas, yo me voy a dar un porcentaje. O sea, que al final absolutamente, pero lo vas a hacer a mi forma. A mi forma. Si no lo haces a mi forma, estás fuera. Entonces, era un proyecto empresarial extremadamente dictatorial. Es decir, esto lleva al éxito y si a las 7 te estoy llamando, me coges el teléfono. Pero que puede ser muy válido para mucha gente. Aprender de un líder y tener esa capacidad tú como seguidor de un líder de empaparte de ese líder para el día de mañana ser tu líder, ¿no? Correcto. Es un concepto. Yo al final lo que quería era un ejército en mi entorno, que al final aquí nadie matará por mí, sino todos matáramos por nuestro proyecto. Al final pero para llegar a ese objetivo hay que hacerlo de determinada forma porque ese camino ya lo he recorrido. Y lo que no quiero es que me vengas a cuestionar porque no tengo tiempo. Sí. No tengo tiempo. Es decir, si quieres estar, estás, y si no, no. Te entiendo perfectamente. A partir de aquí, esa rigidez la llevaba a cabo en muchas cosas de mi vida. Y entonces había una parte mía que me inquietaba, que es que vivía el subidón de éxito y subidón de dopamina y serotonina continuo, pero pensaba, ¿y si en el momento en que esto no trascienda o esto un día no sea, qué hay detrás de todo eso? Entonces tenía una gran curiosidad por mirar dentro y pensaba, en esto de ayudar y hacer crecer tanto a los demás, no es que estoy haciendo... no es que os quiero hacer crecer a mi manera, sino que crezcan a la suya o algo así, no. Mucho peor, era los estoy haciendo grandes porque mientras los hago grandes no miro dentro de mí. Me distraigo de mirar lo que yo tengo dentro. Quien se ocupa se despreocupa. Entonces estoy tan ocupado, sacio mi ego, soy el puto amo, porque toda esta gente me alrededor y la abundancia llama abundancia, y es que vaya donde vaya nos peleamos por pagar porque toda mi gente en mi entorno, todos tienen recursos, todas funcionan bien y todo es maravilloso.
Trabajamos desde la visualización, desde el empuje, desde el ver, desde solamente éxito, éxito, éxito. Y cuando me has hecho antes la pregunta del éxito, ¿qué es el éxito? A lo mejor ese tío que está trabajando en la fábrica 12 horas, para él es su espacio de confort, porque su padre tuvo un trabajo itinerante en el cual nunca tuvo nada fijo y donde hoy cuando tenían comían y cuando no comían. Entonces para él eso es el éxito. Para él es, después de donde vengo, tener esto, que me da estabilidad, me da paz, porque nosotros tenemos la misma mentalidad, para él eso es éxito. Y a lo mejor ha escogido una mujer que eso lo valora como tal, porque sabe que hay unas franjas horarias, se pueden combinar, que llegó el turno de noche, cada 2 de mañana, entonces... son formas de verlo, entonces ¿no? Intento darme cuenta que al igual que hay gente fibrada, gente que va al gimnasio, gente que no va al gimnasio, pues que hay una disparidad y que al final lo que no puedo hacer es intentar transformarse. Lo que tengo es que ayudar a la gente que quiere tener una vida similar a la que yo promuevo. Pues, quieres estar trabajando, quieres estar saludable, quieres estar bien, quieres estar tal, pues bueno, vamos a promover, pero y el que está ahí dudoso, le voy a lanzar un mensaje de que hay otra vida, haciéndolo de forma distinta. Pero lo que no voy a hacer es intentar juzgar al que está en ese otro punto. Que apruebo todos los métodos, ¿eh? Entiendo que hay métodos en los cuales, oye, se juzga, porque al final es la forma de hacer reaccionar. A veces tienes que coger el combatirlo en la llaga para que la persona sienta el dolor y sobre decirle que está gordo, a ver si reacciona y se pone a hacer dieta y gimnasio. Totalmente, que todo es válido, ¿de acuerdo? Sí. Todo es válido. Pero tú querías enfocar un coaching en que esa persona llegara por sí misma a sus propias conclusiones y a desarrollar su ser sin juzgarlo en el caso de que elija hacer algo muy distinto a lo que tú haces. ¿Qué lo pudiera ver? ¿Qué lo pudiera ver? Pudiera ver el potencial que yo veía en él, que no lo veía yo que lo tenía, que a lo mejor no se lo habían dicho, que hasta ahora estaba muy bien lo que era un espacio de confort porque venía de una vida en la cual su padre no le dio esa estabilidad, pero que había conseguido el primer escalón, pero que podía conseguir 12 más. Pero no desde la imposición, sino desde tú hurgando dentro. Sí. No teniendo que ser empresario y emprendedor y deportista, sino a lo mejor siendo empleado y sin ir al gimnasio, desarrollarse allí como una persona con mucha más capacidad de estar bien y de... ¿no? Bueno, y muchos de estos que empezaron en la fábrica con 12, que empecé a tratar, ahora son grandes empresarios. Ya. Era que ellos se dieran cuenta que lo que hasta ahora posibilidades en su sistema de creencias era que allí ya estaban bien, en su sistema de creencias aquí ya estoy bien, porque no cambiábamos. Y, oye, aquí a nadie le amarga un dulce. Si estás ahora mismo con una renta de 24.000 euros al año y puedes estar en 54 y realmente tienes capacidades, pero te las hago descubrir yo a ti, no te las impongo. No soy yo el que te enseño a pescar, sino que tú primero entras dentro, es un trabajo distinto. Yo te presento un método para conseguir desde el tener y ahora te presento un método desde el ser. ¿Por qué necesito hacer eso? Porque el que necesita hacer esa transformación soy yo. O sea, quiere decir que cuando yo empiezo mi proceso de coach, ¿sí? Que es para ayudar a los demás. ¿Tú te sacas una formación? Sí, yo lo que hago es obsesionarme con el proceso de coach. Dentro de esto me titulo, entro a la Salle, también hago uno del IEPP. Es decir, me remuevo todo eso, pero en primer lugar es tomando conciencia que ese trabajo es para mí. Porque hay algo dentro mío que me impide ver qué hay. Tú que decías que necesitabas, ¿no?, buscar dentro porque el éxito exterior social era tan apabullante que decías, hostia, si algún día me falla esto, No, sobre todo era saber el por qué tenía esa necesidad de ayudar a los demás. Vale. ¿Quién no estaba mirando? ¿Qué había oscuro en mí? Que claro, soy buen tío, porque claro, mira, yo he ayudado a fulanito, he ayudado a menganito, he ayudado a esa abuela que no puede subir la compra, desde pequeñito le subo la compra. ¿Qué hay en mí que me hace incluso no poner límites, ¿no? Al final, pues venido a mi casa, has tenido las llaves, yo no he estado, has cogido coches, tal, es decir, es aquí que todo el mundo esté contento y yo no pido nunca nada. ¿Qué hay aquí? Al final, ¿por qué estoy como proveedor de todo el mundo? ¿Qué sistema de creencias también, no? ¿Qué sistema de creencias hay allí? Que era una pregunta que tenía aquí, ¿no? ¿Qué sistema de creencias hay aquí? Que lo único que tengo que hacer es entrega y amor a los demás. ¿Y el amor a mí dónde está? Me he parado a preguntar qué quiero yo. Me he parado a preguntar qué deseo. ¿Y cómo llegaste allí, ¿no? ¿Y cuál es ese trabajo de el cambio de creencias y cómo es ese trabajo de entrar al subconsciente para reprogramar ese programa de creencias que ya tenemos establecido y cambiarlo por otro? ¿Cómo sería ese? Bueno, sobre todo ese proceso? Primero tener la capacidad de mover, perdón la palabra, mucha mierda.
cuando tú miras dentro, o sea, de golpe se te rompe. Sostener las emociones y comértelas y transitarlas, ¿no? Porque la gente parchea mucho, ¿no? Es lo que hemos dicho. Entonces mira para el otro lado. Bueno, para mí fue el peor proceso que he vivido en mi vida. De golpe dejé de creer en mí. Cuando yo entré dentro, o sea, el momento de La noche vida- oscura del alma, ¿eh? Por eso que es el renacer también. Cuando transitas, que yo creo que mucha gente no vive la vida que debería vivir porque no ha sido capaz de vivir ese proceso, que yo en mi caso tuve la suerte de tocar fondo muy jovencito y lo sufrí mucho, que es muy doloroso, ¿no? Y tú también lo viviste Sí, yo para como mí doloroso y... Bueno, lo peor de todo, porque al final ya no es solo doloroso, es que al final dejé, o sea, ese tío que para mí estaba Dios y después yo, Sí. que me sentía invencible, al final cuando empiezas a hablar dentro, empiezas a ver todas tus debilidades, empiezas a ver por qué esa necesidad de ayudar y colaborar, porque al final dices, aquí hay una parte muy grande de ego que es la adulación de la gente del entorno. Claro, solo construyes máquinas, construyes gente que tira, que avanza y es ya no él, y luego además también te gusta hasta el negativo, el que viene de un entorno muy humilde y repudia de ti. ¿Por qué? Porque tú lo acercas a las miserias. Entonces, incluso te juzga, te hace fuerte y si tiene que hablar mal de ti y decir, este es un mierda, este es un no sé qué, eso también te encanta, porque al final eso te empodera. Es decir, Sí. claro, ahora ¿No? te he subido al cielo y ahora me vas a intentar pisar, pero a mí no me pisa nadie. Todo esto es ego, a mí no me pisa nadie. No siento, yo te he subido aquí arriba, es verdad, y ahora ¿qué pasa? Que necesitas decir algo feo de mí o algo malo de mí. Al final, también cuando tienes muchos empleados, también a veces puedes equivocarte y hacer las cosas mal hechas, ¿de acuerdo? Sí. Pero hay mucha crítica en base a esto. Y que muchas veces el hate, ¿no? El que te odien o te critiquen, muchas veces es indicador de tu éxito, pero de ese éxito supongo también un poco más también egocéntrico, Sí. ¿no? O, Bueno, puede pasar que yo al final- también está bien, es un éxito muy bueno. Yo estoy en un momento que tú estás prosperando tal y cual, te estoy ayudando, al final tú quieres comprar no sé qué a casa, yo te dejo 10 o 20.000 euros, tú me empiezas a devolver poco a poco, al final tu camino va en otra dirección y al final te es más fácil hablar mal de mí, no devolverme los 18 que faltan, Ya. que no hablar bien y decir, ese tío me ayudó, porque si hablas mal y levantas mierda de mí, pues al final yo que soy... Realmente tienes una excusa para... yo que genero abundancia, al final no voy a venir a perseguirte por los 18.000 euros. Te entiendo. Porque mi mentalidad es otra. Sí, sí, yo no sí, voy a gastar mi energía en perseguir lo que me debes, voy a gastar mi energía Los haré antes... en generar. Exacto. En generar. Es decir, este es tu precio. Sí, sí, El sí, precio tuyo, que eran 18.000 euros, pues es tu precio y ya está. A lo mejor si hubiéramos seguido juntos y me hubieras pedido 300, te los hubiera dejado. Pero tú, por 18... Sí, sí, me Pues pegaste ya. la puñalada Ya está. y hasta aquí hemos llegado. Pero al final todo esto, si tú analizas, detrás hay una línea muy potente de ego. Entonces, cuando tú empiezas a mirar dentro, dices, o sea, está Dios, estoy yo. ¿Y esto por qué? Porque me siento capaz, porque me siento fuerte, porque me siento independiente, porque no necesito a nadie. Al final, todo esto es un lenguaje que no tiene nada que ver con el ser. Sí, El ser es amor. tenías un mindset muy fuerte, ¿no? Una persona con una capacidad ejecutiva muy fuerte y resolutiva, pero esa parte emocional quizá había que trabajarla. Totalmente, por eso las relaciones familiares, personales y tal, o sea, ahí eras el más temido. Temido en cuanto a, cuando dice algo Jordi, esto es inamovible, es como, o sea, estaba Hitler y yo. Muy polarizado en qué, en lo que había vivido en mi infancia. Rectitud extrema, ¿sabes? Claro. Disciplina extrema, tolerancia. Entonces, dentro de lo que es la tolerancia, no racismo, no tal, es como aquí todos tenéis cabida, tengo amor para todos, pero aquí las normas las pongo yo. Dictatorial. Entonces, cuando empiezas a hablar, dices, esto ya no me provoca mucho orgullo. O sea, realmente Sí. yo me veo que si mañana pudiera haber una... Me estoy validando con una figura un poco autoritaria. Totalmente. O sea, si yo me doy cuenta, empiezo a trabajarme y tengo que hablar o definir sin juzgar a nadie, pues me puedo definir que en el caso de tener poder con un Napoleón o con un Hitler o con... O sea, dentro de lo que es mi idea es esta y esto es inamovible y voy y arraso con quien Sí, haga falta. como que no, estabas en un momento de no dar pie a que nadie te tosiera en ese sentido, ¿no? Entonces aquí es sacar esa parte tan... Esto me lleva al éxito, entonces aquí... Y tú me estás cuestionando, cuando hayas hecho lo que he hecho yo, entonces te escucharé. Y ya escucho a otras personas que tienen más éxito que yo. Y me doy cuenta que muchas personas que tienen más éxito que yo también tienen una conducta muy parecida a la mía. Mira, pues esto que me estás diciendo te lo ligo con la siguiente pregunta, que es, para ti,
¿cuáles serían los atributos claves Sí. para una persona exitosa? De una persona exitosa. Sí. No sé, disciplina, hábitos, Mira, el tratar bien a los demás. sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Al final, el único secreto es el propósito. Es un propósito de vida. Es decir, yo he conocido compañeros míos con dificultades estudiantiles y que han tenido claro que querían hacer ingeniería de telecomunicaciones o querían trabajar en la NASA o querían, o sea, tenían un objetivo claro, o tocar el ukelele, ¿sabes? Tenían claro ese objetivo, el propósito. Entonces, cuando tienes un propósito, ya todos los atributos de motivación, de esfuerzo, de dedicación, de entrega, nacen. Salen a florecer. Es que es una pasada. Cuando descubres el propósito, Claro, tú dices, yo quiero transformar y yo mañana no me veo gordo, no me veo desatendido, no, o sea, este es mi vehículo, no me veo jodiendo mi vehículo. esa visión como ese ideal. Yo soy una persona que, aparte de la meditación, me proyecto, hago ese trabajo de visualización, de verme a mí mismo en 5 años, ¿no? Y cuando tienes ese ideal o ese, que es un propósito también, porque quieres ser esa persona para impactar a mucha gente. Entonces, Totalmente. eso ya tiene un propósito detrás brutal, ¿no? Correcto. Si tú quieres ayudar, Para llevar tu mensaje, expandir tu mensaje o tu forma de claro. ver las cosas. está claro. Está claro. Y al precio que sea. Al final, si hablamos de las Sagradas Escrituras, Jesucristo, al final, que se murió en la cruz con 33. ¿Por qué? Porque tenía un montón de seguidores. Pero él fue fiel a su, ¿no? A su discurso desde el minuto 1 hasta el 21, hasta el 33. Sí, sí, sí. Entonces, al final es, para mí, todas esas cualidades de constancia, persistencia, cuando tú tienes un propósito, al final es que los que hemos incluso sido padres lo vemos. Es decir, a mí me levanta mi niña a las 3 de la mañana, a las 4, tengo que ir al hospital a que le hagan una nebulosa, tal cual. Y allí no es si tengo pereza, si no tengo pereza, si tengo que levantarme, si no tengo que levantarme. Es el amor incondicional, es tu propósito. O sea, la misión de un padre es proteger a un hijo. ¿Vale? Y hacerlo que se desarrolle a lo largo de la vida. Y lo haremos mejor o peor. Entonces, cuando hablamos, me hace gracia que es no, es que no estoy motivado. ¿Qué coño es estar motivado? O sea, la motivación, ¿quién motiva al motivador? Uno se automotiva. Se automotiva. ¿Y cómo se automotiva? Mirándose al espejo y decir, mira, es un mierda por esto, esto y esto, pero te perdono. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Te perdono. Y vamos a trabajar para que esto no sea así. Y cuando vuelvas a caer, te volveré a abrazar. Y te abrazo y me levanto. Y te abrazo y me levanto. Y cada vez, pues, al final, entendiendo la naturaleza humana, que es esa dualidad del yin y el yang, pues al final es cada vez las cosas que hago bien. Y no solamente es bien hacia los demás, también es bien hacia mí. Comer bien es bien hacia mí. Sí. Hacer deporte es bien hacia mí. Cuidar mi entorno es bien hacia mí. Y que no puedo dar cosas buenas a los demás si no me las doy a mí primero, ¿no? Eso yo creo que es algo que hay que tener claro. Y para esa gente de la audiencia que a lo mejor alguien no haya tenido aún la suerte de encontrar su propósito, ¿qué herramientas crees que son buenas de cara a que a alguien se le pueda despertar y conocer su propósito en la vida? Bueno, lo primero de todo podríamos decir que es la pregunta más difícil, es que hay gente que se muere sin conocer su propósito, pero sí que hay un camino que es el fácil, que es mirar en qué habilidades se nos pasa el tiempo volando. Hace falta buscar el propósito, pero decir, es que yo hago puzzles, ¿no? Y a mí es que se me pasan las horas volando y me encanta hacer puzzles, o me encanta hacer mandalas, o me encanta jugar al golf. Entonces, de esa que se te pasa el tiempo volando y que estarías, o me encanta, pues al final cuando tengo que poner parquete en el suelo y realmente veo las juntas, el tal. Entonces, cuando tú disfrutas de eso, sé el mejor en eso. ¿Por qué? Porque al final allí se te pasa el tiempo rápido, fácil. Hay gente que es muy mental. Yo, por ejemplo, disfruto mucho de los trabajos en los cuales no tengo que utilizar la cabeza, porque para mí es una meditación. Yo cuando pongo un suelo de parquet o cuando estoy preparando colgando Desconectas, ¿no? Del aerococo y ahora hacemos un descansito. no soy bueno en eso. Entonces, a ver, esto del taladro, a ver, gira derecha, gira izquierda. Entonces, Sí, y estás en un estado de flow allí, ¿no? Estás concentrado en eso y cuando ves el cuadro digo, wow. Quien dice el cuadro dice, pues cualquier otra cosa, ¿no? Se te ha roto la persiana, la correa se te ha ido, entonces desmontas eso ahí con las gomas y tal. Entonces, en ese momento no estás pensando ni en la operación bursátil, ni estás pensando en la casa que has comprado, ni Para el trimestre o tal, no, estás allí. Estás ahí. Me gusta mucho, ¿no? Es para encontrar el propósito, ver cuáles son tus dones y talentos, ¿no? Qué cosas se te dan bien de forma natural y buscar por allí, ¿no? ¿Dónde disfrutas? Sí. Porque si tú disfrutas, si eres capaz de lo que haces para ti sea un disfrute, no trabajarás en la vida. Claro. Entonces claro. yo siempre he sentido que no he trabajado.
porque realmente he disfrutado. Digo, decía, a ver, quedo con los amigos. Fíjate, llegué a un punto que quedo con los amigos. Quedamos a cenar. Me gasto 300 euros en una cena. Digo, no he producido nada. Voy con un cliente. Digo, construimos, desarrollamos, me gasto 300 euros y vienen 6.000. Y te lo pasas tete en una conversa, ¿no? Es que... Y me decían, Jordi, es que eres muy caro de ver. Y yo pensaba, bueno, Claro. es que aquí no produzco, ¿no? Es que en esto me siento muy identificado, ¿eh? Eso es una cosa que... Hostia, muy bien, muy bien. ¿Y qué importancia crees que tiene el entorno, los contactos en el futuro de una persona o en el que una persona sea próspera? Bueno, al final ya sabes que en psicología, en filosofía siempre se ha dicho lo mismo, ¿no? Que eres, si vas con 5 borrachos eres el sexto, serás el sexto. Si vas con 5 drogadictos serás el sexto, de una forma u otra. Si vas con 5 personas de éxito serás el sexto. Entonces, a partir de aquí es un tema vibracional, Sí. es un tema de foco. Es decir, si tú y yo al final estamos muy enfocados en la fiesta y la diversión, y es donde frecuentamos sin querer, pues Entramos allí y... estamos polarizados y ¿qué haremos? ¿Y dónde la liamos? ¿Y qué hacemos este fin de semana y tal? Y nuestra construcción, nuestra energía, que es lo que hemos hablado de foco, nuestra energía estará... Y nos podemos la cesta de la hostia, pero será... en el festival. Y también se puede producir, ¿eh? Quiero decir, que podemos crear, pegarnos el festival porque es lo que nos gusta. Volvemos a lo mismo. Y cuando hemos hablado de propósito, tengo gente que su propósito ha sido la noche, ha sido la fiesta, han montado tardeos, han montado brasa, han montado restaurantes y al final aquí nada es bueno y nada es malo. Volvemos a lo mismo. Si es lo que a ti te gusta, hay gente que vive con muchísima intensidad y muere a los 54 años, yo tengo 52, pues aquí 2 añitos ya capute, pero se han pegado unos festivales de los 6, es lo que han escogido. Era su propósito. Ahora, lo que no podemos creer es sopaiteta. Es decir, quiero ser un tío de éxito, quiero polarizarme, quiero llegar a los 100, ¿no? Pero maltratar mi cuerpo, al final... drogas, alcohol, todo tóxico también en cuanto a relaciones, ¿no? ¿A quién permitimos totalmente, que porque al que final... mande toxicidad, ¿no? Está claro, al final la ansiedad, al final no solo es la gente que conocemos como estupefacientes, ¿vale? Al final puedes tener una persona al lado que te drena y te drena y te drena y al final te desgasta y al final dices, escúchame, y abandono. Te pega vaciadas de energía que luego no tienes energía para hacer nada, Totalmente. ¿no? Entonces lo importante es decir, ¿qué es lo que quiero yo en mi vida? Quiero ser, pero lo que no puedo ser es decir, no, es que yo no quiero morir de cáncer de pulmón y fumar desde los 11, ¿de acuerdo? ¿Puede pasar? Claro que puede pasar, pero al final pues tienes más números de lotería. Claro. Es más fácil que le toque la lotería a una persona que cada semana juega a yo que no juego nunca a la lotería. Es decir, a mí es muy difícil. ¿Qué me puede tocar? Pues que un día vamos con los amigos y compran el número ese que hacemos la foto. Y, pero ya sería injusto que me tocara a mí la lotería cuando realmente no sería justo, ¿no? Entonces, lo importantísimo es eso, es disfrutar, porque al final ellos te ayudan también a llegar, a veces tenemos las dos vertientes, tenemos la parte pues, más oscura, y a todos nos gusta festival. Nuestras sombras, de nuestras historias. Entonces dirías, escúchame, si me polarizo en esto, y tengo esta gente es mucho más estricta, que no bebe, que está mucho más centrada, que hablamos de business, que construimos, al final el aprendizaje es mucho mayor. Yo, por ejemplo, ahora disfruto mucho más de terapias dentro de lo que son relaciones humanas, ¿de acuerdo? Y me rodeo mucho más de gente pues, que es mucho mejor que yo en ese aspecto, que ha tenido relaciones sólidas, sostenibles, que sabe poner límites. ¿Por qué? Porque es la parte que yo estoy intentando crecer ahora y desarrollar ahora. Entender cómo educar a los hijos, entender cómo tener un compañero de vida. Hay 1000 vertientes, instruir, hay gente que cree en la monogamia, en la poligamia, en las relaciones abiertas, en las relaciones cerradas, pero hay una base que ha de ser de trato, de honestidad, de no contundencia, de decir es que esto se hace así, punto, y si no, pues no pasa nada. De ser empático, ¿no? Sí. También con la persona y entender cada realidad que es la que es y que todo el mundo tiene margen de mejora y que estamos en constante, pues somos seres en constante evolución. Hay que ser ¿no? empático y asertivo. Entonces, a la forma de decir las cosas llega a un punto que si tienes mucho éxito en muchas áreas, al final no te vuelves ni asertivo. Decir, mira, esto es lo que hay, si te gusta bien. O sea, nadie te obliga a estar aquí. Entonces, resulta que tenemos... suavizamos todo lo externo y luego lo nuestro, que sucede que al final la gente que queremos, ¿sabes? A veces no los tratamos como merecen. Muy interesante esto que me cuentas, ¿no? De buscar esa parte de conexión emocional, ¿no? Espiritual, más allá de todo
la ilusión esta que vivimos, ¿no? Totalmente. Al final somos un ser, ¿no? Un espíritu que habita un cuerpo y una mente, ¿no? Y ahí es donde entra el ego más, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poquito, o sea, seguimos con el tema éxito. Sí, De estos prósperos podcasts, Sí. sé que eres, igual que yo, un apasionado de los coches, Sí. también de la moda, un tío con mucho estilo, siempre me ha encantado tu estilo. Gracias. Y me gustaría saber cuál es top 3 de marcas de coches favoritas y por qué. Madre mía, pues fíjate que yo, como soy una persona que valoro mucho lo que tengo, Sí, o nos puedes hablar también del coche que mejor recuerdo tengas de los que has tenido. yo creo que soy una persona que valoro mucho, valoro mucho lo que tengo. Me gusta el coche rudo. Ahora si tuviéramos que hablar de un vehículo. Carburación, gasolina. Yo sí, ¿No? me gusta Sí. el coche rudo, carburación, gasolina, pero como esto ya lo tengo, si te tuviera que decir, mira, escúchame, ahora, ¿qué coche te comprarías? Pues yo me compraría un Hammer de los nuevos que son 1000 caballos en batería, ¿sabes? Con 400 kilómetros de autonomía, que no deja de ser lo mismo que compré cuando tenía 30 años. Un Hammer carburación con un V8 y no deja de ser lo mismo. Con lo cual, mis gustos no han cambiado mucho. Un coche extremadamente deportivo lo utilizaría para un fin de semana, para un evento. Para hacer concreto. unas curvitas, Sí, pero yo, por ejemplo... alguna llegada al restaurante así de guays, ¿no? Sí, pero la excesiva ostentosidad no me gusta Vale, mucho. vale. Yo tengo, por ejemplo, del año 2008 un 4porte, que lo compré porque cuando fui padre pensé, oye, que tenga 4 Muy bonito puertas, ese coche. que sea cómodo, es un motor atmosférico, Ferrari, es un coche que me da sensaciones. Ahora todos los coches tienen 700 caballos y tal, desde tiene 400, pero para mí ya cubre mis expectativas, con lo cual sí que tendría un coche que podría ser, no sé, no soy muy de Porsche, pero podría ser un Panamera, algo que fuera en 4 puertas, pero si te he de decir lo que a mí siempre me ha llamado la atención, he sido más de Aston Martin. He sido bonita, de una marca coches inglesa. así, sí, coches así más James Bond, ¿no? Sí, más Ese toque deportivo, Sí. pero daily también, que se pueda usar en el día a día, Sí. que no sea algo tan súper sport que ostentoso, el típico Ferrari, Lambo, muy tal. amarillo, muy... Sí. Vale. Una línea más deportiva, elegante, Sí. discreta, pero Sí. con un buen motor y Correcto, con un, que te dé sensación. con así un que- confort. Incluso me llega a gustar más una línea clásica, como puede ser un Bentley, ¿sabes? Que Me no, encantan. o sea, pues este tipo de vehículos. Sí. Y luego el tema, un segundo vehículo en todo terreno para mí es muy importante, el Mercedes, que es el clásico de toda la vida, que ahora lo han reversionado, el Mercedes. Sí, de tener, caja tener cuadrada. como tener Sí, yo me tener gusta 2, mucho. 3 opciones, ¿no? Sí. Según el momento y el día, ¿no? Sí, me gusta mucho subir a esquiar y me gusta subir a la montaña, entonces allí siempre voy en todo terreno. Claro. Y luego a veces tengo que hacer un viaje relámpago y suelo pues coger el... Cada vehículo tiene su funcionalidad. Sí, o luego su terreno donde se desenvuelve mejor, su ocasión, ¿no? mañana vas con un Smart por aquí, es maravilloso, ¿sabes? Y es decir, que al final- espectacular. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Practicas la meditación? ¿Es un hábito que practicas? Sí, sí, fundamental. Para mí es fundamental. ¿Qué beneficios has encontrado a través de la meditación? Bueno, mira, pues, sobre todo calma y paz mental. Hay mucha gente que cuando lleva una línea de estrés le cuesta dormirse, tiene que medicarse, pues, la famosa familia de los PAM. Está todo ahora estamos en picos históricos de ansiolíticos, antidepresivos, Correcto. alcohol, tabaco, marihuana, estamos en máximos históricos. Correcto. Estos son parches, ¿no? Totalmente. Pero al final es una parte que tiene, cuando estás hundido y no sabes cómo salir a la luz, pues está muy bien esta industria para sobre todo, indagar, reencontrarse. Pero yo ahora, por ejemplo, tengo muy claro dentro de lo que es la meditación siempre antes de ir a dormir. Fíjate que a lo mejor tengo alguna anomalía o dolencia, casi siempre las hago inducidas. Guiada. Tipo guiada. Guiada, alguien hablando de... ¿no? Eso es. Entonces, ahora, por ejemplo, tengo una dolencia al cuello, me he quedado enganchado, cervicales, tal y cual, pues pongo una para sanar las células, ¿sabes? Muy bien, en YouTube, que ahí está eso. esa- 3 o 4. Sí que intento que no tenga anuncios publicitarios, ¿de acuerdo? Claro, que no te corte el rollo en ese momento. Eso es. Pero es con la finalidad de acabarme durmiendo, ¿eh? Son Vale, meditaciones. ya previas al sueño, Eso ¿no? es. Que el subconsciente vaya haciendo su trabajo mientras dormimos, ¿no? Correcto. Durante una época las trabajaba no guiadas, que era pues, al final visualizando, que es muy Neville Goddard, que es muy visualizando el sueño cumplido, sí, sí, sí. con los Me detalles. gusta mucho la ley de la asunción.
Asumir que tú ya eres eso. lo que vas a ser de aquí 2 años a ojos de los demás. Totalmente, pero sí, pero es que realmente me parece fantástico. Porque al final, o sea, Nelson Mandela siempre, cuando lo encarcelaron, siempre decía lo mismo. Dice, yo no he estado preso nunca. Sí. Porque al final no pueden encerrar mi mente, ¿no? Al final, si tú y yo ahora hacemos un ejercicio aquí y te hago cerrar los ojos y te hago que vivamos un momento en mi casa de Andorra y te voy definiendo, te voy explicando, tú vas a estar en mi casa de Andorra. Y estamos aquí en el sofá. ¿Qué pasa? He llegado a un punto con la visualización que huelo cosas. Bueno. Olor. Perfecto. Es una paranoia. Pero que, ¿sabes? Que me puedo poner en un jardín de una casa y alguien cocinando una fideuá ahí en el exterior y oler la fideuá. Pero eso al final es que tienes a tu mente educada. Sí. Porque al igual que dices, ahora está lloviendo y puedes oler a la tierra mojada, porque tú tienes identificado en tu mente ese olor a tierra mojada. Sí, exacto. Con lo cual, como más real, entonces dices, yo tengo que esperar a estar en la casa de mis sueños. Puedo estar. Para mí, lo difícil es definir cuál es la casa de tus sueños. Sí. Antes se trabajaba mucho el panel visionario. Antes se hacía mucho el panel visionario. Los americanos lo utilizaban mucho. Ponían un corcho en la pared y con chinchetas le ponían el cuerpo, le cortaban la cabeza y ponían la suya y le ponían el cuerpo fitness que le encantaría tener. Vale. El chalet que le encantaría tener, la casa que le encantaría tener. Y entonces panel de sueños. Sí, el panel visionario. Board, sí. Entonces, ese panel, antes de ir a dormir y al levantarme, siempre era como, aquí viviré yo, ¿no? Y ahora que esto se ha transformado y hemos aprendido, ya no viviré porque esto puede llegar nunca. Es decir, el deseo autocumplido, ¿no? Aquí es donde estoy viviendo. Puedes cerrar los ojos y sentir y vivir donde estés, con quien estés. Y al final, lo que es, como es dentro, es fuera. Al final, lo que tienes en el exterior es una percepción constructiva, visual de lo que tienes tú dentro. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ya dejamos de culpabilizar a los demás. Entonces, si no tienes algo, no es por culpa de ni el político ni el entorno. Hacer responsable. Porque al final las normas son para todo el mundo igual. Los impuestos los pagamos todos. En cambio, hay gente que está y tiene todo y hay gente que no tiene nada. Hay una parte de percepción, ¿no? Sobre una misma cosa. Automáticamente, según la forma en que la mires, cambia, ¿no? La física cuántica, que eso está demostrado ya, que el observador cambia la materia. Cambia la materia. Entonces, porque ante un mismo hecho de que mañana hay turbulencias en un avión y uno se lo pasa teta, como dice. No, me meto como si me tiran la guerra mundial y está allí, tío, y está súper emocionado. Y ahí entonces un ataque de pánico. Sí, es la misma situación. O porque ante un despido uno sale diciendo, joder, ahora podré cumplir todo eso que por miedo. Sí, por fin, mira, lo que no tener sido valiente, al menos me han echado. Ya me han pagado la indemnización, tal como finiquito para construir mi emprendimiento y hay gente que está hundida y que haré ahora, tengo 50 y pico. No, gente, ¿no? El tema de la gestión emocional, ¿no? Que las emociones son... siempre van a venir las emociones. Son buenas, pues te avisan. Son buenas, claro. Pero no es lo mismo quedarte enganchado en una emoción 1 hora y tener la capacidad de cambiar esa emoción cuando es negativa, sobre todo. Claro. Que gente que se lleva 20 años con la culpa allí... Tal, y bueno. Que fíjate que al final hablas de la emoción viene de un pensamiento. Sí. Entonces, al final, eso, pensamiento. Lo que hay que cambiar es el pensamiento. Has pensado mal. Eso es, lo que hay que cambiar es cambio, lo transformo el pensamiento. Es decir, no. Reformula esa historia que te has contado. Me han despedido. Hostia, Ana Caré, tengo 52, el pensamiento es 52, ¿dónde trabajaré? Esto es lo que necesitaba porque tal. Eso me lleva a una emoción de carencia, una emoción de miedo. En cambio, decir, ya... Yo no lo sé, pero esto me está sentando de maravilla. Claro. Pues me han echado, de momento tengo estos recursos que me han pagado 20 días para ir a trabajar. De momento no sé si voy a utilizar de los recursos para hacer una denuncia, porque aún estoy en carencia. Si estuviera en vibración alta ni me lo plantearía. Es decir, tengo 20 y voy a hacer con 20, pero como aún estoy en carencia, a ver si le saco a la empresa 7.000 euros más. ¿No? Ya. Y al final, poco a poco vas transformando. Bueno, vamos a ir terminando ya. Sí. Vamos a hacer las 2 últimas preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Entonces, ¿crees en Dios o qué significa para ti Dios? ¿Qué importancia tiene Dios para ti? ¿Y qué parte de culpa, en el buen sentido, tiene Dios de tus éxitos? Bueno, yo siempre hablo... yo estudié en un colegio del Opus Dei, extremadamente religioso. Yo la figura de Dios como tal, como la identifico, como lo podríamos decir la Iglesia, con todo mi respeto, al final me encanta porque hacen grandes cosas. También ha habido malas, porque al final eso es la vida, bueno y malo, qué es bueno y qué es malo, pero al final el yin y el yang no es nada más que eso.
yo sí que me conecto a la fuente. Yo muchas veces hago unos ejercicios de meditación, muchas veces cuando me siento muy colapsado, es algo que es muy interesante y que lo deberíais hacer todo, pero hay mil talleres para hacerlo, que es pedir permiso para entrar a la fuente. Es un momento como pues, la fuente es la energía universal, al final, que es la que hace que todo mueva. Esa conciencia colectiva que al final no entendemos el por qué, es por qué tengo esta limitación y a lo mejor no es una limitación ni de tus padres, sino es una limitación de los abuelos, de los bisabuelos, el por qué hay esa contundencia del sexo femenino hacia el hombre, fruto de los años de abuso contra la mujer. Es decir, todo eso habita en nuestro ADN y forma parte de una conciencia colectiva. Esto es el que haya visto la película Avatar y tal, un poquito habla un poquito de esto, ¿no? Todos los seres vivos, todo está conectado. Entonces, yo sí creo en una energía universal, que esa energía universal es la que permite las transformaciones. A nivel mundial, cuando estamos en una vibración, el ser humano está en una vibración baja, pues al final las cosas, guerras, conflictos, todo está mal, y es un previo a una transformación, porque al final las cosas se tienen que polarizar. Es una pena, pero nosotros pasamos de la época de los romanos, bacanales, tal cual, no sé qué, no sé cuánto, donde todo valía, a de golpe polarizarnos y la Inquisición, la caza de brujas, así es como funciona el ser humano, la mente. Entonces, la palabra es, ¿crees en Dios? Bueno, creo en una energía universal y yo día a día lo vivo, lo experimento. Pido incluso a veces, hay un libro muy interesante que pone por los ángeles a trabajar o algo así, que al final es, quiero visualizar o quiero aparcar el coche y le pido a los ángeles del tráfico que me busquen una plaza y al final aparco. Pero al final ya me da igual si es una atracción de mi mente o si es el ángel como tal, ¿de acuerdo? Yo sí creo en la parte espiritual, en esa alma, y además en la física cuántica está demostrado ya que al final, después de la muerte, al final el cuerpo hay como entre 10 y 100 gramos de diferencia una vez fallece el cuerpo. Entonces yo esa figura divina como tal, como un Dios todopoderoso, claro, no la vivo, pero como una energía creadora, sí, eso es, de la cual tú también aprovechas para crear, ¿no? Que yo creo que Dios es eso, ¿no? Y que todo es Dios. Y que soy un ser divino, al final, como dice la Sagrada Escritura, es imagen y semejanza, que al final todo esto no deja de ser algo escrito por profeta, por el hombre, pero que realmente está claro, hay mil evidencias de esto, no sé, arregla, es decir, Darwin, la teoría de la evolución. Entonces, si los monos evolucionamos en ser humano, la pregunta es, ¿por qué hay monos aún? Se habían transformado todos en humanos, ¿no? Entonces, es todo muy, muy relativo, pero sí yo creo una consciencia no tal y como... Sí, no estipulada o metida ahí con la figura religiosa de Noé, sí. Y con unas leyes a lo mejor, ¿no? Y unos mandamientos, sino como una fuerza creadora que al final lo mueve todo. Crea y mueve todo y transforma. Totalmente. ¿No? Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, y como no podría ser de otra manera, espectacular la conversa, Jordi. Gracias. Sería acabar con la pregunta, ¿qué es para ti la sexualidad? Bueno, para mí la sexualidad es la máxima expresión energética del individuo, tanto hombre como mujer. Porque al final es donde se lleva a cabo. Porque hablamos de amor, sexualidad, al final está todo unido. La energía, para mí, sexual es la máxima representación de amor hacia una persona. Luego ya, si nos basamos en la línea sexo como tal, al final es el uso y disfrute del cuerpo en sí, como tal. Pero si lo fusionamos, ese acto sexual, piensa que de ahí nace la creación. Claro, es que de ahí pasa de una forma intangible a tangible, ¿eh? Es una historia heavy, ¿eh? Para mí es... Para la cabeza es algo que no existía y fruto de dos energías que se cruzan. De ahí nace el ser. Nace el ser. Entonces me pregunta que para mí... Es para darle al coco que no veas. Para mí, ¿qué es la sexualidad? Pues es el acto de amor máximo, porque de ahí nace la creación. Nace decir, la vida. Ninguno de nosotros estaríamos aquí sin sexo. Sin la palabra si no hubiera sexo, que es ¿no? Lo podríamos decir, un intercambio de energías. Bueno, al final tú lo puedes extrapolar. O intercambio no, porque tú puedes tener sexo contigo mismo y no intercambiarlo. Tú lo puedes extrapolar a lo que es la parte carnal, pura y duramente, es decir, sí, el placer. El placer. Es yo como, ¿por qué? Porque me gusta la carne. Pero si voy más profundamente, esa carne es la que me da energía, la que hace que mi cuerpo, al final de lo que se come se cría,
sanos, mi templo. Entonces, a nivel de la parte espiritual no es nada más que profundizar en las bases que tiene cada individuo en serie desde el nacer. Desde el placer de comer, el placer del sexo, todo esto está de forma intrínseca en nosotros. Gracias a la alimentación, gracias al beber, que nosotros somos un 80% agua, gracias al beber nos sostenemos, gracias al comer tenemos el físico que tenemos, pues de lo que comemos, y la salud que tenemos. Gracias al sexo somos, al final, el virus del planeta, hay la propagación que nosotros vivimos. Entonces, a partir de aquí, que acabemos yendo a una estrella Michelin para disfrutar de la comida, eso es pecado, está genial. No, perfecto. Que mañana disfrutemos de esa energía sexual para poder deleitarte y disfrutar de ella, de ti, y tú de ella, o él de él y él de ella, o los dos, o la forma que queramos, al final es una muestra para mí de amor y de deseo. Con lo cual, para mí es un pilar fundamental el sexo dentro de la vida de las personas. Que ya te digo, que puede ser amor a uno mismo, al final, aquí no tiene que ser compartido, pero una parte fundamental. Ahora se ha puesto muy de moda ahí una tendencia en no eyacular. Sí, en cómo yo esto que estoy leyendo un libro que estoy estudiando en profundidad, que es Piel se llega a ser rico, ¿no? Hay un capítulo que habla de la transmutación de la energía sexual. Lo que dice Napoleon Hill es que la energía sexual es la más poderosa que tiene el humano y que si en vez de desperdiciarla, tipo masturbándote y corriéndote cada día, la vas acumulando, esa energía la puedes canalizar para fines constructivos a nivel empresarial, estructura familiar, arte, música... Pero eso es muy fácil, si tú piénsalo. Al final, tú después de tener una eyaculación, sea en pareja o no, al final tienes ganas de echarte a la siesta. Entonces, transmutarla, ¿cómo se hace? Esto es muy sencillo. Tengo ganas de tocarme, ¿no? Sí. Y dices, escúchame, vamos a una cosita. Había que arreglar la barandilla del jardín, ¿no? Pues te vas a arreglar la barandilla del jardín y ya la has transmutado. Has utilizado esta energía para arreglar. Mañana te levantarás y lucirá que te cagas. Dice, ya no procrastino. Es decir, la gente que está procrastinando... O sea, debería ir al gimnasio, pero prefiero tocármela. Pues no, mira, ¿sabes qué? Si acaso te la tocas después del gimnasio, ¿sabes? O por lo menos dale el cuello de las 8 horas de desgaste. Es decir, pues mira, antes de ir a dormir, ¿no? Ya las tocar al final, pero realmente tratar de la energía. No, eso es. No, has puesto la definición de la barandilla, es exactamente lo que claro. Transmutar es esto, es decir, jolines, acabo de hacer una comilona maravillosa, tal, a la siesta y a hacer el amor, al final, evidentemente, no te va a permitir ir a los hinchables con el niño, a jugar a los hinchables ni nada, todo eso. Entonces, voy a transmutar la energía sexual, a lo mejor me persevero a la noche con mi pareja y ahora me voy al hinchable y voy a hacer de papá. Que es un punto que se llega con los años, al entender esto que estamos entendiendo, que ahora entendemos fácil. Claro, tienes 16 años, no, el placer inmediato, pero cuando tienes 16 años tienes para la barandilla y... Pues bueno, espectacular. Bueno, gracias Jordi. Primer capítulo, familia, de Prósperos Podcast, con un gran amigo, gran empresario, gran persona sobre todo, Jordi Nonell. Si os ha gustado el vídeo, por favor, os agradecería que le dierais like, podéis comentar lo que queráis, proponer nuevos temas de los que hablar, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo episodio.